Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo video para su canal. Hoy venimos con algo bueno, con algo interesante. Hoy venimos con historias de hospitales. Hoy le tocó el turno a los hospitales. ¿Quieren saber estas fantasmales historias? Acompáñenos, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones, compartan los videos, que eso nos va a ayudar a llegar a más gente. Hay lugares en este mundo que parecen diseñados para acumular dolor, esperanza, vida y muerte en dosis casi insoportables. Los hospitales no son simplemente edificios de concreto y vidrio, son epicentros de emociones extremas. Todos los días, entre sus pasillos retumban sollozos de despedida, suspiros de alivio y el eco constante de máquinas que miden la fragilidad de la existencia humana. Cuando el sol se oculta y las luces del día ceden su lugar a la luz fría y fluorescente de la noche, las reglas en estos recintos parecen cambiar drásticamente. Lo que durante la tarde es un bullicio acelerado de personal médico y visitantes, a medianoche se transforma en un silencio pesado, interrumpido únicamente por el pitido distante de un monitor o el crujido de las estructuras mientras la estructura descansa. Es precisamente en esa penumbra nocturna donde la frontera entre nuestro plano y lo desconocido se vuelve alarmantemente delgada. Doctoras, enfermeros, guardias de seguridad y personal de limpieza, personas acostumbradas a enfrentarse a la ciencia y a la lógica médica, terminan siendo testigos de fenómenos que desafían toda explicación racional. Sombras que cruzan salas de espera vacías, ascensores que bajan solos al sótano sin que nadie haya presionado el botón, y llamadas de emergencia desde habitaciones donde los registros indican que no hay ningún paciente ingresado. La presencia de la muerte es una constante en estos pabellones, y con ella, las marcas imborrables de las almas que, por alguna razón, no lograron encontrar el camino hacia el descanso definitivo. En esta entrega no escucharemos cuentos rápidos ni leyendas urbanas superficiales. Nos adentraremos en relatos profundos, vivencias extensas y detalladas que ocurrieron entre las paredes de dos centros médicos muy reales. Historias contadas por quienes estuvieron allí, sintiendo el frío helado en la nuca y el pánico paralizante mientras cumplían con sus turnos de madrugada. Prepárense para apagar las luces, acomodarse bien y sumergirse en estos pasillos olvidados por la luz del día, porque las paredes de los hospitales guardan secretos que jamás debieron haber sido revelados. Historia 1. El turno interminable del pabellón de pediatría. La historia comúnmente aceptada entre los trabajadores de la salud es que la guardia nocturna siempre trae sorpresas, pero lo que vivió Roberto, un enfermero con más de 8 años de experiencia, cambió por completo su percepción de la realidad. Ocurrió a mediados de un frío mes de julio en un antiguo hospital de especialidades cuya infraestructura principal databa de la década de 1970. Roberto estaba asignado al pabellón de pediatría, ubicado en el tercer piso del edificio sur. Aquella noche el ambiente estaba inusualmente tranquilo. Solo había 4 niños internados en salas separadas, todos estables y bajo observación de rutina. A eso de las 2 de la mañana, tras terminar de administrar los medicamentos correspondientes, Roberto se sentó en la estación de enfermería para actualizar las fichas clínicas. A su lado trabajaba Laura, una enfermera residente que llevaba apenas unos meses en el centro médico. De repente, el silencio del pasillo fue interrumpido por el sonido distintivo de unas canicas cayendo al suelo y rebotando pacientemente contra el piso de vinilo. Al principio, Roberto asumió que alguno de los niños internados se había despertado y estaba jugando con algo que los familiares habían dejado olvidado. Se levantó de su silla y caminó en dirección al sonido, que parecía provenir del fondo del pasillo, cerca de la sala 308, una habitación que llevaba cerrada casi 2 semanas por reparaciones en la tubería. Al acercarse a la puerta de la sala 308, descubrió que la manija estaba con candado por fuera, tal como la habían dejado los técnicos de mantenimiento. Sin embargo, detrás del panel de madera se escuchaban claramente risas ahogadas de un niño pequeño y el continuo rodar de los objetos en el piso. Pensando que quizás un niño se había colado por alguna ventilación o que alguien jugaba una broma, Roberto sacó el juego de llaves maestras y abrió la habitación. Encendió la luz. El cuarto estaba completamente vacío. La cama no tenía colchón, el yeso del techo estaba expuesto y las herramientas de pintura descansaban sobre un plástico en el suelo. No había nada ni nadie allí. Un aire helado, tan denso que casi impedía respirar, llenó el lugar de inmediato. Desconcertado, Roberto cerró con llave y regresó a la estación. Cuando le comentó a Laura lo sucedido, ella palideció notablemente. Le confesó que la semana anterior, una de las auxiliares del turno de la tarde le había contado la historia de la sala 308. A principios de la década de los 90, un niño de 6 años llamado Santi había pasado sus últimos meses en esa misma habitación esperando un trasplante que nunca llegó.
La leyenda local decía que el pequeño Santi solía jugar a la medianoche con una bolsa de canicas de vidrio que su abuelo le había regalado, y que cuando la enfermedad avanzó, el niño falleció justo a las 2:15 de la mañana de la madrugada con una de sus canicas apretada en la mano. Roberto miró el reloj de la pared. Marcaba exactamente las 2:14 de la mañana. En ese preciso instante, el timbre de llamada de la sala 308 resonó con fuerza en el panel central de la estación de enfermería. El indicador luminoso de la habitación cerrada parpadeaba en un tono rojo intenso, solicitando asistencia médica inmediata. Ambos enfermeros se congelaron en sus sitios. La central eléctrica del sistema de timbres dependía de una conexión física directa dentro de la habitación, una conexión que estaba cortada debido a las remodelaciones de esa semana. Armado de valor, Roberto decidió volver a la habitación 308, esta vez acompañado por el guardia de seguridad de la planta baja, un hombre mayor llamado Don Tomás que conocía el hospital desde su inauguración. Al abrir la puerta nuevamente, el aire helado persistía, pero esta vez sobre el plástico que cubría el suelo desértico de la habitación. Justo en el centro del recinto, había una pequeña canica de vidrio transparente, completamente limpia, que reflejaba la luz del tubo fluorescente del pasillo. Ninguno de los presentes se atrevió a tocarla. Don Tomás simplemente se quitó la gorra, miró hacia una de las esquinas del cuarto y dijo suavemente: «Descansa en paz, mijo, ya es hora de dormir». La luz indicadora del timbre se apagó de inmediato y las risas cesaron por completo, dejando un silencio sepulcral que acompañó el resto de la guardia hasta que los primeros rayos del sol iluminaron el ventanal. Historia 2. La enfermera de la capa azul y la habitación 412. Para quienes trabajan en la salud pública, la leyenda de la planchada o la enfermera fantasma es un relato bastante común, pero en el Hospital Central San José, la historia tenía un matiz propio que aterró durante décadas al personal de traumatología. Esta historia fue documentada por la doctora Elena, quien realizó su año de servicio social en dicho hospital durante el año 2015. Durante sus primeras semanas en el turno nocturno de traumatología, ubicado en el cuarto piso, la doctora Elena notó una anomalía recurrente. Varios pacientes de la habitación 412, una sala destinada a personas recuperándose de cirugías complejas de columna o fracturas graves, reportaban por la mañana la visita de una enfermera de apariencia pulcra, con un uniforme antiguo, de falda almidonada, cofia impecable y una capa corta de color azul marino sobre los hombros. Los pacientes siempre mencionaban lo mismo. La mujer llegaba entre las 3 de la mañana y las 4 de la mañana de la madrugada, les tomaba los signos vitales con extrema delicadeza, les administraba medicamentos que aliviaban de inmediato los dolores más agudos y les decía con voz muy suave que todo estaría bien y que pronto regresarían a sus casas. Lo extraño era que en los registros de la guardia no figuraba ninguna enfermera con esa descripción, ni tampoco vestimenta de esa época desde hacía más de 40 años. Elena pensó al principio que se trataba de alucinaciones provocadas por la anestesia o los analgésicos fuertes que tomaban los convalecientes. Sin embargo, la noche del 14 de noviembre de ese año, la doctora lo presenció directamente. Aquella noche, ingresó de urgencia un paciente de edad avanzada con una fractura severa de cadera tras una caída. Fue instalado en la habitación 412. Cerca de las 3:30 de la mañana de la madrugada, los monitores cardíacos del cuarto piso empezaron a sonar en la central médica, indicando que las pulsaciones del anciano estaban cayendo de forma alarmante a niveles críticos. Elena y el equipo de guardia corrieron por el pasillo hacia la habitación 412. Al abrir la puerta de golpe, todos se quedaron paralizados ante la escena. Al lado de la cama del anciano, inclinada sobre él, se encontraba la figura de una mujer de espaldas. Vestía exactamente la capa azul oscuro y la cofia antigua de las enfermeras de los años 60. La mujer le sostenía la mano izquierda al paciente con suma ternura, mientras le murmura palabras inaudibles en el oído. La temperatura del cuarto era increíblemente baja, al punto de que los médicos podían ver el vapor de su propia respiración al exhalar. Elena dio un paso al frente y dijo: «Disculpe, ¿quién es usted y qué hace aquí?». La figura no respondió con palabras. Comenzó a girar lentamente la cabeza hacia un costado, pero antes de que los médicos pudieran ver su rostro completo, la forma de la mujer comenzó a volverse transparente, difuminándose en la penumbra hasta desaparecer por completo a la vista de todos los presentes. Lo más sorprendente ocurrió segundos después. Los monitores de signos vitales, que hasta hacía un momento emitían alarmas por un paro cardíaco inminente, comenzaron a estabilizarse automáticamente. La presión arterial del anciano había vuelto a niveles normales y su respiración agitada se calmó por completo. A la mañana siguiente, cuando el paciente despertó, Elena se acercó a preguntarle si recordaba lo sucedido durante la madrugada.
El hombre, sonriendo con absoluta serenidad, le respondió, sí, doctora. Anoche vino la señorita del turno anterior. Me dijo que mi corazón estaba cansado, pero que ella me ayudaría a resistir para ver a mis nietos una última vez. Me puso la mano en la frente y el dolor desapareció. Elena revisó el archivo histórico del hospital semanas después. Descubrió que en 1968, durante una epidemia que colapsó las instalaciones, una enfermera llamada Beatriz trabajó durante 72 horas seguidas sin descanso para atender a los enfermos del cuarto piso. Extenuada y sin haber probado alimento, la enfermera colapsó en el pasillo sufriendo un paro cardíaco fulminante justo afuera de la habitación 412. Desde entonces, su espíritu parece haber quedado atado a las alas que tanto cuidó en vida, continuando con su labor médica mucho más allá de la muerte para velar por aquellos pacientes que se encuentran al borde del abismo. Bueno, mi gente, por hoy nos retiramos. Les deseamos que tengan dulces pesadillas esta noche, que les hayan gustado las historias, que el material haya sido de su agrado.